Si yo le preguntara a usted, hermanos, ¿qué es lo que más disfruta en la vida? Si usted pudiera pensar en un momento por eso que usted disfruta hacer en la vida, seguramente saldrán varias respuestas. Algunos disfrutarán viajar, algunos disfrutarán comer, algunos disfrutarán estar con la familia, algunos disfrutarán estar con sus hijos, algunos disfrutarán trabajar y serán una serie de respuestas. Pero hay algo, hermanos, que nosotros disfrutamos hacer en nuestra vida. Quiero que vean esto, quiero que vayamos a la palabra de Dios y leamos Efesios 5:16. La Biblia nos enseña de que todo esto tiene una razón de ser. Dice el versículo, aún desde el 5:15, quiero que vayamos y leamos esto. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces tenemos una realidad, que los días son malos. La Biblia habla de días malos, pero en medio de esos días malos que la Biblia nos dice que habrán, hay un cuidado de parte de Dios, hay el favor de parte de Dios para los que creemos en Dios. Y eso es lo que ha marcado la diferencia el 2020 para muchos de nosotros. Esta década que estamos iniciando, hermanos, es una década de agradecimiento. Es una década de nuevos comienzos. Es una década para darle la gloria a Dios, porque en medio de todo, en medio de la situación que vivimos, en medio del dolor que vivimos, Dios nos ha guardado. Dios nos guardó y Dios nos va a sacar adelante de toda esta situación. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, cómo nosotros logramos vivir con alegría, logramos vivir con gozo en medio de esta situación? Porque los días son malos. ¿Cómo es posible estos? Y quiero que veamos, a la luz de la palabra de Dios, algunas cosas que Nehemías hizo para poder él vivir un liderazgo y una vida cristiana con gozo. Quiero que vayamos al libro de Nehemías y leamos algunos capítulos que vamos a encontrar en ese maravilloso libro. Y antes de leer, quiero comentarle un poquito el contexto. Nehemías era el copero del rey. Nehemías había crecido en cautiverio. Y llega su hermano y un grupo de personas a decirle, a contarle cómo estaba la ciudad de los padres de él. Y le dice, mira, allá hay calamidad, allá hay una situación muy crítica, la gente no está bien. Y encima de todo los muros están destruidos. Ese es el panorama que recibe Nehemías como noticia. Un panorama quizás parecido a lo que ha ocurrido en los últimos años a nivel mundial. Un panorama de destrucción, un panorama de dolor. Y inmediatamente cuando Nehemías recibe esa noticia, su primera reacción fue pedirle a Dios por eso. Buscar de Dios. Pedirle a Dios de que sea Él un agente de cambio para esa situación que está pasando. Y Dios lo respalda, Dios le ayuda y le abre puertas para que Él se dirija a ese lugar y que Él pueda reconstruir los muros. Y entonces vamos a ver en medio de toda esta situación algunos aspectos, algunas cosas que yo quiero mencionarles de cómo nosotros podemos disfrutar nuestra vida cristiana. En primer lugar, supere las críticas. Si usted está tomando notas, anote, supere las críticas. Si algo, hermanos, nos impide a nosotros disfrutar lo que hacemos, son las críticas. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido criticados? Amén. Creo que todos en algún momento hemos sido criticados. ¿Y cuántos de nosotros hemos criticado? Amén, ¿verdad? También hemos criticado en algún momento. ¿Ya? Y quiero que veamos esto, de que a pesar del respaldo de Dios con Nehemías, Nehemías se topa con la crítica. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando Sanballat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Miren cómo le habló.
Estos miserables judíos, ¿creen que se les va a dejar de que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Versículo 3, y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, dice, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Nehemías con toda su gente estaba iniciando un proyecto. Es probable que usted en este año usted y yo estemos iniciando un proyecto. Estemos iniciando cosas y estemos pensando cosas y de repente en ese caminar usted se tope con las críticas o se ha topado con las críticas en el pasado. Y esas críticas a usted lo han detenido, a usted lo han hecho pararse y no avanzar más. Y yo le quiero decir hoy en esta hora, hermanos, si usted se detiene por las críticas, usted no va a lograr casi nada en la vida. Porque si usted se pone a pensar y se pone a ver digamos, cada crítica que a usted le hacen, usted se va a frustrar. Y va a estar pensando en eso, y va a estar pensando en eso, y va a estar pensando en eso. Y va a llegar un momento en que ya va a dejar todo, va a tirar todo y no va a seguir adelante. Veamos cómo reaccionó Nehemías ante esta situación. Y fíjense bien que yo no le estoy diciendo que ignore las críticas. Ojo con eso, no le estoy diciendo no le haga caso a las críticas, sino de que supere esas críticas. Y vea cómo lo hizo Nehemías. Y 4 versículo 13, después de que él escuchó todo eso, no es que él ignoró lo que le estaban diciendo, no es que él no le hizo caso. No es hermanos, como que yo he escuchado una vez a alguien decir, es que y no te preocupa lo que están diciendo de ti. Mira que están hablando esto y esto. No, es que yo soy una persona bien ungida. Wow, excelente, digo. Ya, y después se me acercó otra persona a traducirme qué era eso. No, es que se le resbala todo ese. No es ese tipo de ungimiento que estamos hablando, no es ese tipo de reacción, no es que se me va a resbalar todo tampoco, sino que vamos a tener que poner mente, porque al final, hermanos, cuando usted recibe una crítica, cuando yo recibo una crítica, al final se trata de perspectiva. Ya mi perspectiva es diferente a la persona que me está hablando, y casi siempre uno recibe una crítica de alguien que está por debajo de la forma como yo estoy viendo las cosas, y entonces usted comienza a ser criticado, y cuando usted está criticando también seguramente usted está por debajo de lo que esa persona está viendo, y eso es lo que estaban haciendo estos personajes con Nehemías. Y miren lo que dijo Nehemías, no lo ignoró, versículo 13. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Las críticas, cuando son constructivas, nos van a revelar a nosotros debilidades. Nos van a revelar a nosotros puntos ciegos. Y si nosotros los atendemos, vamos a lograr avanzar más adelante. Pero cuando las críticas no son constructivas, son destructivas, entonces esas son las cosas que usted tiene que decir, bueno, ¿quién me lo está diciendo? ¿Ya? Y poder evaluar y poder decir, yo tengo que seguir adelante. No me puedo detener por esto. Entonces, supere las críticas porque le van a salir muchas críticas en el camino. Y miren, vayamos a Nehemías capítulo 6, rápidamente. En el capítulo 6, nuevamente esta gente se le quiere oponer a Nehemías. Lo vuelven a criticar. Ya ellos a estas alturas han construido los muros y le comienzan a volver a criticar. Entonces, versículo 1. Dice, Sanballat, Tobías, Gesem, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que ya habían construido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en sus sitios. Entonces Sanballat
y Gesem me enviaron este mensaje. Aquí está hablando de Nehemías. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Y mire bien esto, el versículo 3. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Estoy ocupado en una gran obra. Mire, hermanos, si a usted se le aparece a alguien a quererlo detener, a criticarlo y todo eso, mire, no lo ignore, supérelo y dígale: mira, estoy en el 2021 en un gran proyecto. Estoy en el 2021 en una gran obra. Y discúlpame, pero no te puedo atender. No te puedo hacer caso. Porque yo sé que lo que estás tratando en el fondo es de detenerme. Entonces, esta reacción de Nehemías, hermanos, mire, le dice: ¿sabes qué? ¿Me querés detener? No te puedo atender porque estoy demasiado ocupado en una gran obra. Y si yo me bajo a reunirme con ustedes, le dice, la obra se va a ver interrumpida. Entonces, hermanos, estamos ocupados en una gran obra en este nuevo comienzo 2021. Número 2, tome decisiones. Tome decisiones. En el libro de Nehemías también, el capítulo 2, versículo 4, cuando él se entera de todo lo que está ocurriendo, hermanos, él toma una decisión. Y quiero que leamos por un momento Nehemías capítulo 2, versículo 4. Después de que él se entera de todo esto y va y habla con el rey y le dice: ¿qué quieres que haga? Le replicó el rey. Y en ese momento dice él, encomendándose al Dios de los cielos, le respondí. Y ahí voy a pararme un momentito. ¿Qué es lo que le impide a usted tomar una decisión? Le pregunto, ¿qué le impide a usted tomar una decisión? Inseguridad, temor. El temor es algo que a usted y a mí nos va a impedir tomar una decisión. Entonces nosotros tenemos que vencer también esos temores. Todos tenemos miedos, pero es muy diferente y a veces la gente confunde tener miedo que ser cobarde. El tener miedo, hermano, es un sentimiento. Ser cobarde es una elección. Yo elijo ser cobarde en una situación X. Tener miedo, hermanos, usted puede encontrar en la Biblia muchos ejemplos cuando muchos tuvieron miedo antes de hacer algo. Moisés, miedo. Josué, miedo. Y vemos personajes así. Pedro, hermano, tuvo miedo cuando se le acercaron a decirle que él andaba con Jesús. Y miren, y antes de que eso ocurriera, y a mí me encanta eso cuando Jesús le dice: Pedrito, me han pedido zarandearte como el trigo. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Y mira, hermano, en esos momentos cuando nosotros tenemos fe, a veces yo escucho, no sé si usted ha escuchado, a veces personas cuando estamos pasando por procesos, ya pensamos que en ese momento la fe se nos fue. La fe no se va, la fe está ahí. Pero en ese momento, hermanos, estamos pasando por una situación en la cual nosotros necesitamos que alguien nos acompañe, que alguien nos dé una palabra y que nos diga que todo va a estar bien. Y Jesús le dice a Pedro: ¿sabes qué? Me han pedido que zarandear, que tu espíritu, tu alma sea zarandeada, pero sabes que yo he rogado al Padre para que puedas, que tu fe no te falte. Y cuando vuelvas a mí, le dice, y cuando vuelvas a mí después de esa situación, entonces confirmes a tus hermanos. Mira, hermano, muchos de nosotros, a usted y a mí, a muchos de nosotros en el 2020 le pidieron permiso quizás para zarandearnos. Quizás pasamos procesos muy duros, muy difíciles, muy angustiantes, pero en ninguno de esos momentos estuvimos solos.
Dios estuvo con nosotros ahí. Dios estuvo guardándonos. Y hermanos, en este año que ya pasamos el proceso, hermano, es cuando Dios nos dice, cuando regreses nuevamente, entonces ve y confirma a los hermanos. Confirma a tus hermanos. Ahora, hermanos, en este año tenemos que ser esos agentes de cambio para poder acercarnos a un hermano y decir, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mira, hermano, nosotros en el 2020, como familia, pasamos un proceso bien difícil. Y algunos de ustedes conocen por la situación que nosotros pasamos familiarmente. Fueron tiempos muy angustiosos. Fueron tiempos muy angustiantes. Y gracias a Dios, hermanos, salimos adelante. Gracias a las oraciones de ustedes. Gracias, hermanos, porque Dios estuvo ahí siempre. Y mire, en medio de todo eso, o sea, algo que yo puedo decir del 2020 para nosotros, para mi familia, es que oré como nunca. Oramos como nunca, hermanos. Si algo hicimos más en el 2020 nosotros es orar como familia. Y usted podrá decir, el 2020 estuve en la casa. Sí, Dios lo regresó a casa. Sí, estuvo con su familia. Sí, estuvo con sus hijos. Sí, estuvo ahí porque Dios quizás quería que estuviéramos más en casa. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de evaluar cuando vemos estas cosas. Entonces, cuando nosotros logramos superar eso también, los temores, vamos a tomar decisiones. Joven que están solteros en este año, tome la decisión y dígale a esa muchacha que tiene por ahí vista, tome la decisión y dígale, vamos a casarnos o vamos a jalar. Este es el año para hacerlo. Este es el año para tomar la decisión. Que usted no pueda tener ese obstáculo para poderle decir eso. Tome la decisión de entrar a las escuelas este año. Tome la decisión de poder capacitarse para servirse. Tome la decisión para prepararse para servirse. Crea en usted mismo, hermanos. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo, y Pablo le dijo a Timoteo capítulo 1 versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Fíjense, en algunas traducciones dicen un espíritu de temor. Ponen temor y cobardía igual, pero un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque el temor en algún momento lo vamos a tener. Y como les dije, el ser cobarde es una elección que usted tiene, que usted y yo tenemos. Pero Dios dice su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino dice de poder. De parte de Dios para poder hacer las cosas, de amor para poder actuar, para poder pensar en el prójimo, para poder realizar las cosas con excelencias, y de dominio propio. Y de dominio propio para que nosotros tengamos esa templanza de poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y poder decidir por lo que es correcto. Entonces, no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado que el temor nos domine, sino de que nosotros tenemos poder, amor y dominio propio. Nehemías, hermanos, tomó una decisión, como les dije, ¿verdad? Tomó una decisión y lo hizo, lo pensó, lo evaluó, lo pensó y lo hizo. Número 3, nunca dejes de soñar. Muchos tenemos sueños, por no decir que todos tenemos sueños en nuestra vida. Y los sueños se vieron truncados quizás por lo que ocurrió el año pasado. Y nos desanimamos. Hermanos, nos echamos para atrás con eso. No deje de soñar. Reviva ese sueño que usted tiene. Si usted pensaba en un sueño como aprender un idioma, estudiar una segunda carrera, a integrarse más de lleno en la iglesia, servirle a Dios en esta área, integrarse voluntariamente a esta área, no lo deje de hacer. Intégrese, hágalo, porque es importante, hermanos, de que usted y yo no dejemos de soñar. ¿A qué padre, los que somos padres, le va a
le va a gustar, o le va a disgustar, más bien sería la palabra, de que su hijo triunfe en la vida. Todos queremos que nuestros hijos triunfen. Mire, y Dios, siendo nuestro papá por excelencia, desea que nosotros triunfemos también. Desea que nosotros nos vaya bien en esta vida. Y entonces no podemos dejar de soñar. Y si usted tiene un sueño, hermanos, y si ese sueño usted cree de que ese sueño se lo puso Dios, entonces no piense en que qué tan difícil es lograrlo, sino que actúe en pro de ese sueño. Y quiero leerle aquí rápidamente algo que encontré por ahí en las redes, y me encantó tanto que se lo quiero leer textual, porque a veces, hermano, las cosas que nosotros hacemos y pensamos que son difíciles, a veces hasta molesta, pero no sabemos de que eso que nosotros tenemos o eso que nosotros hacemos es el sueño de alguien más, por ejemplo. Por poner un ejemplo sencillo antes de leer eso, ¿cuántos de nosotros pasamos comiendo comida recalentada el fin de año? Todos. Y yo creo que algunos todavía tienen por ahí escondidito algo. Y uno llega un momento de decir, ya no quiero esa comida. Deme mi gallo pinto con queso. Pero ¿saben que hay gente que no tiene que comer? Y el sueño de mucha gente es tener un plato de comida en el día para comer. Y nosotros ya no, nos peleamos con nuestros padres. Lo mismo otra vez. Lo mismo. Y la misma comida. Pero eso, hermanos, es el sueño de alguien. Lo leo textual. Tu fastidioso trabajo es el sueño de un desempleado. Tu pequeña casa es el sueño de un sin techo. Tu sonrisa es el sueño de alguien deprimido. Tu poco dinero es el sueño de los deudores. Tu niño inquieto es el sueño de alguien estéril. Entonces todos tenemos un sueño en esta vida. Y lo que nosotros tenemos, hermanos, es porque realmente Dios lo ha permitido tener. Lo maravilloso de los sueños es que si nosotros creemos en ellos, nosotros creemos en ellos. No es el vecino, no es el que tiene a la par, no es tu familia. Nosotros creemos en ellos, lo podemos lograr, lo podemos hacer, porque somos nosotros los que estamos creyendo en ellos. Nuestros hijos tienen sueños, padres, y muchas veces nosotros se los truncamos porque queremos imponerle nuestro sueño a ellos. Y le decimos, no, es que en la familia todos son ingenieros, tienen que ser ingenieros. Pero es que me gusta pintar. No, eso no da para comer. Pero es que me gusta pintar. No destruye los sueños de sus hijos. Lo único que nosotros le dijimos a nuestros hijos es, gradúese. Ahí verá usted de qué, gradúese. Es lo único que le dijimos. No, es que yo soy ingeniero, no, nada de eso. Gradúese. Fue lo único que le exigimos. Entonces, peleemos por nuestros sueños. Veamos qué hizo Nehemías en el capítulo 4, versículo 14. Ahí mismo donde lo estábamos leyendo. 4:14. Y estamos viendo, ¿verdad?, las críticas y todo esto. Dice, luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no le tengan miedo. Y miren por qué le dijo eso, no le tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus esposas, peleen por sus hogares. En este año, hermanos, peleemos por nuestra familia, peleemos por nuestros hijos, peleemos por los sueños. Entonces nosotros no podemos detener eso.
No dejemos de soñar, porque en este 2021, hermano, año de agradecimiento y nuevos comienzos, Dios quiere hacer realidad su sueño y quiere hacer realidad mi sueño para la gloria de Él. Si usted lo cree, dele un gloria a Dios. Si usted lo cree, dele un gloria a Dios. Miren, número 4, nunca. Dijimos número 1, a ver, supera las críticas. Número 2, toma decisiones. Número 3, no dejes de soñar. Y todo eso, hermano, si usted supera las críticas, si usted toma decisiones en este nuevo año y usted no deja de soñar, si usted está agarrado de la mano de Dios, mire, no va a haber nada ni nadie que lo pueda detener en este 2021. Entonces, número 4, nunca te sueltes de la mano de Dios. No importa lo que estés enfrentando, si estás agarrado de la mano de Dios, todo estará bien. Y miren, Nehemías nunca lo hizo. Nunca se soltó de la mano de Dios. Y usted puede leer los primeros versículos. Desde que él se dio cuenta, lo primerito que hizo fue meterse con Dios, meterse a orar con Dios, a llorar delante de la presencia de Dios. Y cada vez que hablaba con el rey, antes de hablar, le consultaba a Dios. Estaba todo el tiempo de la mano de Dios. Mire, y desde que él se dio cuenta hasta que él fue a hablar con el rey, pasaron 4 meses. No fue que fue ahí nomás, pasaron 4 meses. 4 meses de preparación, 4 meses de meterse con Dios. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de hacer. Buscar a Dios en oración. Buscar a Dios en todo lo que hagamos. Nehemías 1, capítulo 4, lo que le estaba diciendo. Dice, al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y mire lo que dice el 13:31, Nehemías 13:31. Después de que él había concluido todo, también organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y las entregué a las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Acuérdate de mí, Señor, y favoréceme en este 2021. Acuérdate de tu iglesia, Señor, y favorece a tu iglesia en este 2021. Cuando nosotros, hermanos, estamos agarrados de la mano de Dios, y usted lo puede ver tan sencillo como cuando usted ve a un padre con un hijo caminar de la mano. Si ese hijo tropieza, usted lo sostiene con la mano. Si este hijo se quiere ir a un precipicio, usted lo agarra. No puede porque usted lo tiene de la mano. Entonces, esa es la labor que Dios hace cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios. No se suelte, por muy feo que vea la situación, no se suelte nunca de la mano de Dios, porque agarrado de la mano de Dios somos más que vencedores. Y hablamos de una nueva normalidad, hablamos de regresar a la normalidad, o hablamos de que estamos viviendo una nueva normalidad. Pero yo pregunto, ¿cuál es la nueva normalidad? ¿Será que esto es la normalidad o lo antes no era real? ¿O necesitamos ir a esa nueva normalidad? ¿Necesitamos hacer eso? Pablo, y quiero que regresen conmigo al versículo inicial. Pablo le dijo a los Filipos, alégrense siempre en el Señor. Insisto, le dice, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Y mire, por falta de tiempo, pero usted lo puede leer en casa, Nehemías en el capítulo 5 se preocupó por los pobres. Él estaba preocupado. Y usted lee el libro de Nehemías y uno generalmente asocia a Nehemías reconstruyendo un muro. Pero Nehemías hizo más que eso. Nehemías, sin saber nada de construcción, él hizo la obra en 52 días, en tiempo récord.
con todas las implicaciones de la gente, con todas las críticas, tomó decisiones, fue valiente y lo logró hacer. Él, sin saber del lugar, porque él no conocía ese lugar, él solo había escuchado, él se fue a reconocer tras una estrategia y actuó. Y mire, hermano, por eso es que nosotros, agarrados de la mano de Dios, podemos lograr todo. Y una de las cosas que podemos ver es eso, de que la nueva normalidad para el creyente, para los que conocemos a Dios, es hacer verdaderamente lo que Dios le agrada a Él. Y de la manera en que nosotros hacemos lo que le agrada a Él, lo estamos honrando primeramente a Él, pero también Él desea que nosotros estemos disfrutando eso que estamos haciendo. Porque a veces nosotros podemos estar haciendo la obra de Dios, pero no lo podemos estar disfrutando por muchas razones. Y Dios quiere, hermanos, que en este año, en este nuevo comienzo, usted y yo nos pongamos con Dios y le digamos: Señor, yo quiero servirte, yo quiero honrarte y yo quiero disfrutar. Así como cuando si usted respondió, disfruto viajar, así como cuando usted disfruta viajar, disfrute el servir a Dios. Y que no sea para usted una carga el servir a Dios. Ay, ya es miércoles, tengo que ir a servir, porque que si no me van a regañar. No, ese no es el servicio que Dios quiere. Que usted pueda disfrutar ese servicio a Dios y que usted pueda encontrar ese gozo, esa alegría en la parte de Dios. Y una de las cosas, hermanos, que Dios desea de nosotros, que usted y yo disfrutemos nuestra vida cristiana sirviendo al prójimo, sirviendo al necesitado. Jesús lo dijo: los pobres nunca van a desaparecer. Y nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de acercarnos a alguien que está necesitado y poderle servir a esa persona. Y de esa manera nosotros estamos haciéndoselo a Dios. De esa manera nosotros estamos haciendo lo que a Dios le gusta que nosotros hagamos. Mateo 25, 35 al 40 lo resume de esta manera. Mire, como yo sé que aquí hay muchos estudiosos en la Biblia, seguramente me van a hacer la exégesis de este pasaje. Y antes de que se me adelanten y antes de que me critiquen, este pasaje, Jesús está hablando de los tiempos finales. Porque usted va a leer esto juntamente conmigo y va a pensar que la salvación es por obra. No se trata de eso, ¿verdad? Sino que si vemos el contexto, no es eso lo que está hablando. Pero quiero traer esto para cerrar este tema de hoy, por la importancia que le da Jesús a esto. Mateo 25, le dije, ¿verdad? 35 al 40. O aún el 34. Dice: entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitamos la ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. A propósito de los reyes magos, número 1, no eran reyes. Número 2, no eran 3. La Biblia no habla de eso. Dice que eran muchos. Y algunos estudiosos creen que eran 12. Pero no me crean, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos estudiosos. No eran 3. Si fueran 3, la Biblia diría 3 específicamente. No era uno negro. No se sabe. No tenían nombres tampoco. Y no fueron a visitarlo al pesebre.
Si usted lee, fueron a la casa. El niño tenía como casi 2 años. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces hay una historia toda que ahora mismo la manejamos totalmente diferente. Pero hermanos, en este 2021, mi oración a Dios es: Señor, que yo pueda disfrutar mi cristianismo, que yo pueda gozar la vida cristiana. Si usted y yo hoy conocemos al Señor, hermanos, es porque Dios quiere que le sirvamos con amor, que le sirvamos con amor, con gozo, y que de esa manera nosotros estemos disfrutando de lo que nosotros hacemos. Póngase de pie, vamos a orar.